Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a este segundo espacio de este módulo 7. Ya vi que ya algunos se conectaron. Esperemos se vayan conectando el resto de los estudiantes. Pero bueno, vamos dando inicio a nuestro módulo. Ya son las 5 en punto. Así que siéntanse todos bienvenidos a este espacio abierto, el número 2. El orden del día es el siguiente: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? Esa es la orden del día. Alguien nos escribió, vamos a ver qué está por aquí. Dicen lo siguiente, a ver, un segundo. Buenas tardes, Sol. Hola, Ana Karen, buenas tardes. Bienvenida. Presentación, pues bueno, no es presunción, es protocolo que nos pide seguir prepa en línea CEP, así que voy de nuevo a mi presentación para que sepan quién está a cargo de este módulo 7. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en lenguas modernas, tengo 13 años dando clases de inglés, recientemente hace un par de años de historia también por algunas cuestiones del posgrado. Tengo un posgrado en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua, cuestiones de investigación también lingüística y dirigido hacia la didáctica y pedagogía también, ¿ok? El propósito, bueno, pertenezco al campo disciplinar de la comunicación aquí en Prepa en Línea CEP, tengo 37 años de edad, ¿ok? El propósito de esta sesión es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la primera semana del módulo 7 por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y o actividad. Ese es nuestro propósito de esta sesión y es prácticamente el propósito de esta semana, ¿ok? Tenemos nuestro tema estelar del día de hoy es el pasado progresivo. Si es que estuvieron en la sesión anterior, pues ya les había anunciado qué tema era el que íbamos a abordar. Y si no, pues bueno, ya se van enterando cuál es el tema a abordar el día de hoy. La semana, más bien dicho, la sesión anterior, trabajamos con el presente progresivo. De igual manera, les decía, ¿alguien quiere entrar? Dame un segundo. Toris, perfecto, listo. Ya le dimos acceso. El pasado progresivo tiene una estructura un tanto similar al presente progresivo, por eso es que se los enseñan de manera conjunta, por lo menos aquí en Prepa en línea, para que ustedes vean la diferencia que existe entre uno y otro. Se darán cuenta que el uso de los verbos es prácticamente el mismo, agregar ing, nada más que tiene un ingrediente que sufre un cambio en específico, ¿ok? El pasado progresivo, les voy adelantando un poquito, tiene peculiaridades en su uso. Me refiero a que creo que les dije el día miércoles que tiene que haber concordancia gramatical en lo que decimos y en lo que preguntamos y en lo que respondemos. No puede haber una pregunta con una estructura gramatical y una respuesta con otra. Nosotros en español solemos tener fallos también, igual los ingleses, los franceses, cualquier persona prácticamente del mundo que sea nativa de algún idioma tiende a tener fallos, no en sí errores, sino fallos en el uso del idioma. Nosotros tenemos fallos muy marcados, de hecho, que de pronto no nos damos cuenta y no nos damos cuenta porque el fin primario de una lengua o de un idioma es comunicarnos, que nos entiendan y hacernos entender, que entendamos y que nos hagamos entender es el fin primario de la comunicación o de alguna lengua. Bueno, cuando cometemos algún fallo dentro de nuestro idioma, por ejemplo, el español, de pronto no nos damos cuenta porque la comunicación se llevó a cabo, es decir, el de enfrente me entendió, yo le entendí, pero durante todo lo que se pronunció o durante algunas frases o estructuras pronunciadas hubo un fallo. Yo les doy un ejemplo que tenemos pues muy marcado, de hecho, los nativos del idioma del español, por lo menos en México, y en algunas regiones, de hecho, quizás no en todo México, no he recorrido todo México, así que pues no sé si exactamente en todo México, pero en sí varias de sus regiones. Hay una palabra que para muchos es un barbarismo del idioma, es un error garrafal decir aiga. Y de pronto las personas tienden a decirlo muy continuamente y dice, por ejemplo, no sé, espero que haya agua en la casa. Y ese aiga para muchos suena terrorífico. Algunos señalan que pues no, se les debe enseñar a los niños desde pequeños que ese haya no existe, que tenemos que decir haya y decir espero que en la casa haya agua o donde sea que pongamos esa palabra.
Y entonces yo les señalo a muchos de ellos, si ustedes van a ciertas regiones, en ciertos poblados, quizás en pueblitos, quizás en rancherías, y de hecho también en la ciudad sucede, muchas personas siguen diciendo aiga. Ahora, ¿cumple el fin primario que es comunicarnos? Sí, la persona de enfrente me entendió. Espero que haya agua en mi casa, espero que haya agua en mi casa. Me entendió exactamente qué era lo que quería yo decir. ¿Hubo un error? Pues no hubo un error en la comunicación, en el empleo de ciertas cuestiones ahí no hubo un error porque me pudieron entender. Bueno, ¿por qué les digo esto? Sucede que cuando utilizamos las estructuras gramaticales tendemos a tener fallos y, por ejemplo, si la pregunta dice, ¿qué estuviste haciendo ayer? Muchos tienden a responder, pues jugué, vi la televisión, hice mi tarea, y cosas como esas. Y bueno, la respuesta está correcta en cuanto a que me entendiste y fuiste capaz de darte a entender. No obstante, no hay concordancia gramatical. La respuesta correcta tendrá que decir estuve jugando, estuve viendo la televisión, estuve, no sé, haciendo mi tarea en progresivo, ¿ok? Entonces en inglés, por ejemplo, digo, What were you doing yesterday? ¿Qué estuviste haciendo ayer? La respuesta tendrá que decir I was sleeping, I was learning, I was doing homework. En español, lo vuelvo a repetir. ¿Qué estuviste haciendo ayer? Estuve haciendo mi tarea. No puedo decir hice mi tarea. Ese es otro tiempo gramatical, ese es el pasado simple. Dirán algunos, es lo mismo. No, no es lo mismo, aunque ustedes no lo crean y ahorita ustedes mismos verán la diferencia. Sucede lo mismo con el hubiera. El hubiera, exacto. Sí, de hecho, hay muchas cuestiones dentro de nuestro propio idioma que tiende a tener fallos, pero cumple el fin primario, que es comunicarnos. Si nosotros queramos, denme un segundo, alguien quiere entrar, si nosotros queremos, no sé, desarrollarnos en un ambiente académico muy formal, esos fallos tenemos que tratar de disminuirlos en la medida de lo posible. Así que solamente es cuestión de darnos cuenta dónde es que estamos fallando. Hay listas específicas de errores, de barbarismos del idioma donde debemos quitarlos. Por ejemplo, muchos tienden a decir sin en cambio. Sin en cambio también es un error. No obstante, las personas tienden a utilizarlo bastante porque es algo muy común, se hizo muy normal emplearlo, pero si ustedes lo buscan, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, sin en cambio no existe, es un error utilizarlo, pero las personas no se entienden. Entonces, detalles como esos. Lo mismo sucede en el inglés. Pues bueno, vamos avanzando y iniciemos con el pasado progresivo. Les repito, para aquellos que se conectaron recién y también para aquellos que van a ver el video, recuerden que cuando llegan aquí a los espacios abiertos, debieron de haber consultado ya los temas, ya vienen aquí con algo en la cabeza por lo menos, no vienen a aprender el tema aquí desde cero, porque no nos daría tiempo en 40 minutos quizás aprender toda una estructura gramatical, por eso es que la metodología de enseñanza de prepa en línea C va basada en esto que les nombré, que es el Flip Classroom, el aula invertida, que pide que ustedes previo a que ingresen a este espacio abierto, debieron de haber consultado ya los recursos, debieron haber ya aprendido por allá los temas gramaticales con los videos que se les asignan también ahí en la plataforma, por lo menos yo les asigno también videos, para que ese es su profesor de inglés y con él pueden avanzar a su propio ritmo, al de ustedes, es decir, adelantarlo, pausarlo, regresarlo, verlo en la madrugada, en el día, en la noche, 1 hora, 10 minutos, 5 minutos, el tiempo que ustedes deseen invertirle, allá tienen a su profesor particular a través de esos videos. Una vez que ya hayan asimilado esos temas gramaticales o el punto gramatical, ahora venimos a las sesiones síncronas, en este caso en el espacio abierto, y lo que hacemos es hacer un repaso un tanto general, hacer un poco de ejercicios, algunos ejercicios y resolver sus dudas. Y pues seguimos el ciclo, ¿ok? Bueno, tengo una gran pregunta aquí que dice, What were you doing on Monday when I introduced myself on the platform? ¿Qué estuvieron haciendo el lunes pasado, cuando me presenté en la plataforma? Si ustedes revisaron los anuncios ahí en novedades, me presenté, puse ahí mi información alrededor del mediodía, me parece. Estuve subiendo información acerca de mi persona, lo que nos pide la plataforma, para que ustedes supieran quién está a cargo de este módulo 7. Entonces piensen, what were you doing on Monday when I introduced myself on the platform? ¿Qué estuvieron haciendo el lunes cuando me presenté allá en la plataforma? ¿Qué estuvieron? Si ustedes están pensando ahorita en su mente decir,
Veía la televisión, no es el tiempo con el que tienen que responderme. Si ustedes están pensando ahorita, hice mi tarea, no es el tiempo con el que tienen que responderme. Si están pensando ahorita en su mente, em, comía, no es el tiempo con el que tienen que responderme. La respuesta tendré que decir, estaba comiendo, estaba, no sé, haciendo mi tarea, estaba durmiendo. Esa tendría que ser la respuesta. Ahorita averiguamos cómo se emplea o cómo se hace en inglés. ¿Ok? Bueno, esta pregunta la vamos a resolver al final. Con eso prácticamente nos vamos a despedir como lo hicimos la vez pasada. ¿Ok? Bueno, les voy dando un poco de información acerca del pasado continuo para que ustedes tengan claro por qué existe el pasado continuo, por qué es diferente a otro tema o otro punto gramatical. I was writing, excellent. Rosa, I was writing, estabas escribiendo. Perfecto, ahí vamos, ¿ya viste? Ese es justo el que vamos a aprender el día de hoy, justo ese tema, ¿ok? Perfecto. Bueno, ahora, les doy esta información porque necesito que se den cuenta cuándo va uno y cuándo va el otro. Y lo digo porque cuando hagan su actividad integradora 2, que ya vi que 2 personas ya lo enviaron, las personas tienden a poner el pasado simple en esa actividad integradora y es la actividad integradora 2 tiende a tener menos calificación que la actividad integradora 1. No sé qué sucede ahí, de pronto ahí las ideas se les confunden un poco y comienzan a responder con otro tiempo gramatical que no es el que necesitan, ¿ok? Bueno, la actividad integradora 2 va basada en el pasado continuo y para saber qué es el pasado continuo también debemos saber, de hecho, más bien, la diferencia entre el pasado continuo y el pasado simple, que es justo lo que ya les decía desde el inicio. Bueno, les hablo primero del pasado continuo. Dice aquí, el pasado continuo en inglés se usa para expresar acciones o estados que estaban llevándose a cabo en el pasado cuando otra acción o estado la interrumpe o refuerza. Por ejemplo, I was walking when I saw an eagle. Estaba caminando cuando vi un águila. Dice ahí que hay una acción que se estaba llevando a cabo cuando de repente otra la interrumpió y prácticamente ahí se interrumpió, como ya lo dije, esa acción previa que estaba en progreso, uno de los usos. Otra, ofrecer contexto, es decir, dar información sobre hechos o situaciones en un tiempo en específico. Veamos un ejemplo. Last year, I was studying for the exams. El año pasado estaba estudiando para los exámenes. En este periodo, aquí como por diciembre o por invierno del año pasado, estaba estudiando para mis exámenes. Estoy dando contexto de lo que estaba sucediendo en un periodo en específico, así como recordando un poquito de lo que sucedió o estaba sucediendo más bien el año pasado. 3. Mencionar 2 o más acciones del pasado que sucedieron al mismo tiempo. Por ejemplo, digo, while my son was playing video games, I was sleeping in his bedroom. Mientras mi hijo estaba jugando videojuegos, yo estaba durmiendo en su recámara. Cuando nosotros deseamos narrar que 2 acciones estaban sucediendo de manera paralela, utilizamos una palabrita y ese es while, ese que está ahí al principio, ese es mientras. While my son was playing video games, I was sleeping in his bedroom. Mientras mi hijo estaba jugando videojuegos, yo estaba durmiendo en la recámara. ¿Ok? Otro de los usos. La gran diferencia entre uno y otro es para que se les quede en la mente entre el pasado continuo y el pasado simple, y que ese es el que verán a partir del lunes de la semana que viene, y ya lo encuentran en algunos apartados de su actividad integradora 2. No obstante, la 2 está basada en el pasado progresivo completamente, ¿ok? Bueno, la gran diferencia es en lo siguiente. Les doy un ejemplo para que se les quede en la mente. Yo llego, no sé, a la casa de alguno de los estudiantes, quizás de Rosa Esther. Llego a la casa de Rosa Esther y le digo a Rosa, no sé, al día siguiente, le digo a Rosa, fui a tu casa y toqué. Nadie salió. Ese es el pasado simple. Fui a tu casa y toqué. Nadie salió. Pasado simple. No le dejo en claro qué tan reiterativo fui en esa acción. No le dejo en claro cuán insistente fui en esa acción. Solamente le aviso o le comento que fui a su casa y toqué y nadie salió. Pero si le digo a Rosa, fui a tu casa y estuve tocando y nadie salió, ya desde que estoy escuchando esa frase me doy cuenta que no solamente fui y toqué un par de veces, sino fui
Y esa acción emergió y se prolongó en el tiempo y estuve tocando una tras otra, una tras otra, una tras otra. Fui reiterativo en esa actividad y pues no surtió efecto. Esa es la gran diferencia entre uno y otro si lo vemos de esta manera para que se les quede en la mente. Mientras uno me narra o me dice que sucedió una acción, pero no me da mayor información, solamente me dice que sucedió, el otro no solamente me dice que sucedió, sino me deja en claro que esa acción emergió, se prolongó en el tiempo y de pronto desapareció. ¿Ok? Fue pues progresiva, duró un poquito más, no solamente llegué, no sé, me presenté en su casa, fui a la puerta y toqué. Vi que nadie salió, me di la vuelta y me fui. No, llegué a su casa, me acerqué a la puerta, toqué una vez. Nadie salió, toqué otra vez. Nadie salió, toqué otra vez. Y no sé, podría yo decir que pues estuve tocando la puerta por 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos y nadie salió. Fui a tu casa, toqué la puerta, pasado simple. Fui a tu casa, estuve tocando la puerta y nadie salió. Ese es el pasado progresivo. Me señala que una acción fue reiterativa, emergió, se prolongó, desapareció. Pasado simple, emergió y desapareció la acción. ¿Ok? Bueno, les pongo aquí un par de ejemplos, más de hecho unas tablitas, para que se den cuenta de algunas peculiaridades de cómo construir el pasado progresivo. Esto debieron haberlo visto ya en los videos también, que les dejé ahí cargados y que también vienen en la plataforma. En cuanto a la información, esta que está aquí enfrente también viene en la plataforma. Ahora, si se dan cuenta, en negrito tengo a los pronombres que son muy importantes, extremadamente importantes. Y perdón que sea reiterativo en esto, a lo mejor ustedes ya son muy buenos utilizando pronombres, pero todavía llegué a ver varias tareas, por lo menos de la generación anterior, y ahorita de las 10 tareas que ya me enviaron, 3 tareas de ellas tenían ahí detalles con el uso de los pronombres. Les decía desde la vez pasada, los pronombres en inglés, los sujetos, los nouns, los sustantivos en inglés, son importantísimos, no podemos borrarlos. Nosotros al hablar en español no nos damos cuenta que nuestro verbo nos dice todo o nos da mucha información. Por ejemplo, decir juego fútbol. No necesito decir yo juego fútbol. Omito el yo y me voy directo al verbo juego fútbol. Ese juego me da información o le da información a la persona que me está escuchando de quién es la acción, cuándo, en qué modo y me da bastante información para que la otra persona entienda. En inglés no sucede eso, sus verbos no tienen esa información y si a ustedes se les ocurre omitir a los sujetos, no sabemos de quién habla. Les doy un ejemplo de cómo es que traducen los nativos los verbos al español, aunque ustedes no lo crean. Si en algún momento les toca hablar con algún nativo que tenga un uso, pues no sé, básico del inglés, se darán cuenta cómo es que emplea, perdón, del español, se darán cuenta cómo es que emplea el español. Dicen, por ejemplo, con el verbo speak. Speak es hablar. Si digo speak solito, solo digo hablar. Si le pongo el I, digo yo hablo. I speak. Si le pongo el you, digo tú hablas. You speak. Si le pongo el we, digo nosotros hablamos. We speak. Si le pongo el they, digo ellos hablan. They speak. Pero speak sigue siendo igualito con todos los sujetos. Porque si lo traduzco de la manera que lo emplean los gringos o cualquier nativo, diríamos lo siguiente: yo hablar, tú hablar, nosotros hablar, ellos hablar. Esa es la traducción. Entonces, si se me ocurre quitarle a los sujetos, el verbo no me está diciendo mayor información más que la acción. No sabemos quién es esa acción. Entonces, por favor, no omitan a los sujetos, son extremadamente importantes. De otra manera, no sabemos de quién están hablando porque sus verbos en inglés no tienen mayor información más que la actividad. ¿Ok? Bueno, están ahí en negrito los sujetos y tengo I, tengo you, tengo we, tengo I, tengo he, she, it, que esos son verbos que utilizan, o más bien dicho, pronombres, perdón, que utilizan una forma en específico de algo que ahorita les voy a señalar. Abajo tengo you, tengo we, tengo they, son pronombres que utilizan algo en específico que ahorita les voy a señalar. Bueno, si ustedes recuerdan el presente progresivo que les mostré el miércoles pasado, se darán cuenta que, por ejemplo, speaking, ese que está en la tablita, speaking, está con ing. En negativo, speaking y speaking está con ing. En pregunta, speaking está con ing. Ahora, ¿qué voy a encontrar de diferente entre el presente progresivo y el pasado progresivo? Los sujetos son los mismos. Speaking es el mismo. ¿Ya se dieron cuenta qué varía en el uso del pasado progresivo a diferencia del presente progresivo?
hay un ingrediente que va a cambiar y ese es el was y es el were. En presente es el is y are y también am. El pasado de is es was, el pasado de are es were. Y entonces digo, I was speaking, yo estaba hablando. Si quiero decirlo en presente, digo, I am speaking. Presente, I am speaking. Pasado, I was speaking. You were speaking. Tú estuviste hablando. Lo quiero decir en presente, digo, you are speaking. Tú estás hablando. You were speaking. Tú estuviste hablando. Ese es el único ingrediente que va a cambiar. Si se dan cuenta, el sujeto, pues prácticamente son los mismos, no hay mayor diferencia. Los verbos es el mismo, va con ing. Entonces, cuando ustedes quieren establecer alguna oración o, por ejemplo, más bien una respuesta a una pregunta, les decía desde la vez pasada, vean qué ingredientes tiene esa pregunta. Si la pregunta dice, what were you doing yesterday? Ese were más los verbos que están con ing, what were you doing, no es presente progresivo. Me voy a mis datos o a mis notas y busco, a ver, ¿cómo me dijo el asesor que se establece el pasado progresivo? Ah, lleva el were más verbos con ing. Lleva el was más verbos con ing. La pregunta tiene were y tiene ing adelante porque dice what were you doing yesterday. Ok, se responde con pasado progresivo. Con este se responde, no se responde con otra estructura. Esta es la que le corresponde. Ok. ¿Cómo me enseñó a responder? Ah, pues va un sujeto al principio, va el was o el were dependiendo qué sujeto, van verbos con ing y mi complemento. Ahora, cuando utilizo was solamente lo utilizo para I, para he, para she y para it. Cuando utilizo were, para you, para we y para they. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Por qué con unos was y con el otro were? Was es para pronombres que hablan o que expresan solamente un sujeto. I, yo. No hay más sujetos dentro de ese pronombre. Yo solo. He, él. No hay más sujetos. She, ella. It, eso. Una sola persona, un solo sujeto. Bueno, le corresponde was. Si quiero decir they, o más bien dicho, hablar en plural, utilizo they para ellos. No solamente me menciona a mí, o más bien dicho, no solamente te menciono o menciono un grupo en específico o un sujeto a lo largo o a lo lejos más bien, sino hablo de un grupo en específico, perdón. Y entonces digo ellos. Son muchos dentro de esa expresión, en este caso del they. Muchos, ellos. Al menos más de dos, sí son ellos. We, nosotros. Más de un solo sujeto. Quizás tú y quizás yo somos más de un solo sujeto. Le corresponde were. You, aquí tendrá el sentido de ustedes, ¿ok? Más de un solo sujeto, ¿sale? Entonces, utilizo was con I, con he, con she, con it. Utilizo were con you, con we y con they. Y si se dan cuenta de lo que les decía, la estructura prácticamente sigue siendo muy parecida al presente progresivo. Ahora, si yo quiero negar, aquí no existe el didn't, aquí no existe el doesn't, aquí no existe el will not, ni ninguna otra forma de decir no. Sucede lo mismo que teníamos con el presente progresivo, solamente agregamos not después del verbo to be. I was not, you were not. Con eso. Aquí no existe el do not, aquí no existe el doesn't, ¿ok? Lo digo porque algunos nos quedamos tan marcados en nuestra mente con el uso del do not para negar que pensamos que ese do not es para negar todo o con contracción decimos don't. Aquí no existe, ¿ok? En inglés hay muchas formas, dependiendo los tiempos gramaticales, varias formas de decir no o de negar una acción en cada una de las estructuras. Para esta, el not después del was, el not después del were es para el pasado progresivo. Si me muevo a las preguntas, se darán cuenta, o si es que recuerdan el presente progresivo, tenían al principio am, o tenían is, o tenían are, dependiendo de qué sujeto van a hablar. Si yo digo en positivo, I was speaking, ahora para hacer la pregunta con esos mismos ingredientes, lo único que voy a hacer es mover el was al principio. Digo, was I speaking? Si digo en afirmativo, you were speaking, quiero hacer la pregunta. Pues con esos mismos ingredientes solamente voy a mover al were al principio y digo, were you speaking? Were you speaking? Y ya terminé o ya hice mis preguntas.
¿Cómo puedo agregar ing? Ya se los había explicado en la sesión anterior y también en los videos que les dejamos. Hay detalles o hay reglas a seguir en cuanto a construir verbos con ing. Si las palabras, en este caso verbos, terminan con con una sola esa se borra y se agrega ing. Por ejemplo, en come, le borro la última y le agrego ing. Digo coming. Pero, creo que se lo dije a una de sus compañeras el miércoles, si hay una doble hay dos ninguna se va a borrar. Solamente se borra la en los verbos que tienen justo solamente una Si hay doble no se borra ninguna y se agrega directamente ing. Por ejemplo, agree tiene dos No voy a borrar ninguna, agrego de manera directa ing. ¿Ok? Nos dice también, se los dije la vez pasada, si tenemos un verbo chiquito, cortito, de una sola sílaba y que se acentúa al momento de pronunciarla, duplicamos la última T. Si tenemos una vocal solita entre dos consonantes, duplicamos la última consonante. Por ejemplo, en este verbo que es cortito, sit, que es sentarse, hay una sola vocal entre dos consonantes, duplico la última consonante y digo sitting. Vean el ejemplo. Tengo también una explicación más. Dice aquí que dependiendo, yo la vez pasada les decía también a en alguna generación que como nos vamos apropiando de ciertas palabras de otras regiones del mundo, o por ejemplo en el español, de pronto nos apropiamos de palabras, las pedimos prestadas, se le llama préstamos lingüísticos, pedimos palabras prestadas, no sé, de los colombianos, de los argentinos, de los españoles, y de pronto ya las metemos tan comúnmente que no nos damos cuenta que esa expresión o esa palabra ni siquiera es de origen, pues por ejemplo, no sé, mexicano, no está dentro de nuestro registro, de nuestro... dentro de nuestro vocabulario, pero lo tomamos prestado porque aplicaba, porque me gustó, no lo sé. Bueno, en inglés sucede algo similar. Por ejemplo, travel y travel con doble L, uno es gringo, travel, y travel con doble L, uno es gringo y el otro es británico con doble L. Resulta que si lo encuentro ya con doble L, pues ya no necesito más que ponerle ing. Lo digo porque de pronto me dicen, ¿por qué una vez? ¿Por qué en mi diccionario aparece travel con una sola L y después travel con dos Ls? ¿Cuál está bien? Bueno, uno es británico y el otro es americano. Si les aparece con doble L, así déjenlo, solamente pónganle ing. El uso de pronto de tanto estar justo eso, utilizando el idioma, no nos damos cuenta que quizás este detallito mínimo no es del origen que nosotros buscamos, en este caso del gringo, sino es de otro origen, que este es el británico. Bueno, último, si los verbos terminan con IE, esa I y la E la vamos a borrar, vamos a cambiar en este caso esas dos por la Y y vamos a agregar ING. Por ejemplo, un lie, que es mentir o reposarse, la borro la IE y le agrego Y más ING y digo lying. ¿Ok? Ese es de los pocos verbos junto con die, de hecho, que fue lo que les mostré el miércoles pasado. Bueno, tengo aquí de nuevo la diferencia que ya les había mencionado desde el inicio. Hay una diferencia entre el pasado simple y el pasado continuo. Ya se las dije hace ratito, ya lo había adelantado. Esta gran diferencia es en ser reiterativo en una actividad. Si yo llego, vuelvo a repetir, llego a la casa de alguno de ustedes, no sé, de María, de Pedro, no sé, digamos Pedro. Llego a la casa de Pedro y le digo al otro día, Pedro, llegué a tu casa y toqué la puerta. Pasado simple. Sabrá Dios cuánto duró esa acción. Pedro, llegué a tu casa y estuve tocando la puerta. No solamente llegué, sino fui enfático en esa acción. Se prolongó mucho tiempo esa acción. Pasado, progresivo. ¿Ok? Esa es la gran diferencia entre uno y otro para que siempre la tengan ahí en la mente. Perfecto. Bueno, les pongo aquí unos ejemplos de cómo ir construyendo el pasado progresivo para que se vayan dando cuenta. No en sí los van a hacer ustedes, sino yo se los voy mostrando para que se vayan dando cuenta cuándo o cómo construir. Afirmaciones y negaciones inician siempre con sujetos. I, my brother, we, Carl and Mark and my sister. Siempre inician. Afirmaciones y negaciones inician con sujetos siempre. Estamos aprendiendo a utilizar el pasado progresivo. Identifico por primera cuenta al sujeto del cual voy a hacer mención. En la 1 tengo I, soy yo. Y recuerdo que estoy aprendiendo el pasado progresivo. Ok, después de yo tiene que ir el verbo to be. Y sé que el verbo to be en pasado es was y es were. Ahora me toca discernir entre was o were. ¿Cuál le toca a I?
Si yo ya tengo claro que I es singular, solamente was le puede corresponder. Listo, coloco was. Sigo leyendo, vamos colocando el verbo to be primero. My brother, hablo de mi hermano, un solo sujeto. Si le pongo un pronombre, hablo de él. Y si yo ya puse atención y ya tengo claro que él, ese pronombre en inglés he es singular, solamente le corresponde was. Me sigo moviendo, voy al 3 y digo we. Si yo ya aprendí, ya me di cuenta que ese pronombre expresa muchos sujetos, sé que somos nosotros. No solamente soy yo solo, somos nosotros. Y si ya puse atención, sabré que el pasado del verbo to be para nosotros es were. Solo a ese le corresponde. Voy al 4 y tengo car and Mark. No solamente es car, sino es car acompañado de Mark. Hablo de dos sujetos, quizás son ellos. Son dos, ellos. Hablamos de varios. No puede ser was porque was solamente toma un sujeto. Podría ser solamente para car. Pero como tengo a dos, car y Mark, hablo de were. My sisters, mis hermanas. Si le asigno un pronombre, hablo de ellas. My sisters. Y ya tengo información de que si hablo de ellas, utilizando un verbo to be, hablo de were. ¿Ok? Muy bien, hasta aquí ya tengo los primeros ingredientes. ¿Y por qué se los voy mostrando así? Se los muestro de esta manera porque varios me han dicho que les cuesta mucho trabajo hacer oraciones, no pueden todavía escribir y lo que tienden a hacer es escribir en español, aventarse todo un texto, meterlo en el traductor y así aventarlo en el traductor. Le dan clic al traductor y les traduce todo. Y con toda sinceridad, dudo que hayan aprendido algo de lo que está escrito ahí en el traductor porque sucede que muchos solamente lo toman, lo copian y lo pegan. Y hasta los errores que tenemos desde el español están ahí cometidos o traducidos al inglés. Encontramos también los errores ahí. Entonces, yo les sugiero que mejor vayan creando oraciones así. Si quieren ustedes aisladas, sin aún ponerle conectores, no hay ningún problema. Yo las tomo en cuenta y les sigo asignando una buena calificación. Pero si yo leo un texto completo, no sé, casi 2 o 3 párrafos y leo y empiezo a encontrar detalles dentro de la redacción porque uno se da cuenta cuando se está en traductor, la calificación no va a ser tan alta, ¿ok? Prefiero que lo hagan sencillo, quizás básico, pero bien, a que todo sea un texto redactado en español y completamente el traductor haya traducido todo por ustedes. Bueno, les voy mostrando cómo pueden comenzar a escribir. Piensen en un sujeto, piensen en su verbo to be, estamos aprendiendo el pasado progresivo y después de eso, piensen en qué él estaba haciendo, ella, nosotros, ustedes, qué estábamos haciendo, ¿ok? Bueno, empecemos con el uno de nuevo, regresemos al uno. Ya tengo I was. Tengo entre paréntesis play. Ya me está señalando qué verbo debo utilizar. Play significa jugar. A ese le voy a agregar ing. Y listo. Digo, I was playing with my sisters. Yo estaba jugando con mi hermana. Ahora, les decía yo lo del traductor. Si están comenzando a redactar en inglés, ya les mostré cómo pueden ir haciendo. Solamente piensen en qué sujeto, asignenle el was o el were y pongan verbos con ing, el que ustedes gusten y manden, siempre y cuando tenga coherencia. Bueno, digamos que ya hicieron la primera parte. Sujetos más was más verbos con ing. Sujetos más were más verbos con ing. Pero no tienen todavía suficiente vocabulario en su mente como para hacer complementos. Pues quizás ahí sí puedan utilizar el traductor. Resulta que yo ya sé decir I was playing, pero se escucha muy simple mi oración. Yo estaba jugando. Quiero decir que yo estaba jugando con mi hermana. ¿Cómo digo con mi hermana? Ok, quizás eso sí, voy y lo redacto en el traductor. Y como es una frase sencilla, quizás de 3 palabras, es más fácil que mi mente después pueda recabar esa información en mi cerebro y mantenerla ahí un ratito más, porque solamente son 3 palabras. Y es más fácil darme yo cuenta cómo es que puedo decir con mi hermana. Ok, voy y lo redacto con mi hermana, no sé en español. Le doy clic y que me lo traduzca y veo que dice with my sister. Lo tomo y se lo agrego a lo que yo ya hice por mí mismo y digo I was playing with my sister. Me muevo al número 2, my brother. Tengo entre paréntesis practice. Si yo ya puse atención, sé que los verbos que terminan con debo eliminarle la y agregar ing. Y digo my brother was practicing the piano. 3. We were dance. Dance significa bailar. Ya sé que cuando utilizo ing a los verbos necesito borrarles la le borro la y digo we were dancing. Nosotros estuvimos bailando in the kitchen.
4. Carl or more, where shop significa comprar, ir de compras. Shop. Yo ya puse atención a mi asesor virtual y a los videos y a todo lo de la plataforma y sé que cuando una palabra es cortita, esa palabra es cortita y tiene una vocal entre dos consonantes, esa consonante última la debo duplicar y entonces digo, Carl and Mark were shopping at the mall. Carl y Mark estuvieron de compras en el centro comercial. Última, my sisters were, ya puse atención, ya sé que la E la tengo que borrar de cualquier verbo que termine con una sola E. Y digo, my sisters were skating at the arena. My sisters were skating at the arena. ¿Ok? Perfecto. Ahora, hasta este punto, ¿vamos todos claros? ¿Me van siguiendo? ¿No me van siguiendo? ¿No me entienden nada? ¿Sabrá Dios qué estoy diciendo? Háganse presentes, ya sea en el chat, diciéndome sí, todo claro, sí, todo bien, no le entiendo, repita la primera parte, lo que ustedes gusten y manden. Es tiempo de hacer esta pausa para yo saber qué también vamos, si sí siguen aquí, si ya se durmieron, si están despiertos. Necesito saber algo acerca de ustedes. Dice Jordan. Si bien dice Ana Karen, sí, asesor. Ok, perfecto. Somos aquí 6 personas. Jordan está claro con las oraciones simples. Perfecto, muy bien. ¿Quién más? Además, solamente Jordan y Ana Karen están presentes. Los demás se durmieron. ¿Siguen despiertos? Buenas tardes. Perfecto, ok, excelente. Muy bien. Pues bueno, sigamos. Ya vamos llegando a la parte donde pues ustedes tienen que intervenir para que podamos ir dándonos cuenta que también lo vamos haciendo. Bueno, ya aprendimos a hacer afirmaciones, porque recuerden que son 3 cosas que deben ustedes utilizar en sus actividades integradoras. Y perdón que sea reiterativo en esto, pero es que eso es el truco. Si ustedes lo que buscan es aprobar o acreditar, solamente enfóquense en lo que les está pidiendo cada actividad integradora. Les repito, no es escribir en inglés solo por escribir, es hacer uso de las estructuras gramaticales de la semana. La actividad integradora pasada era presente progresivo. Esta actividad integradora, la 2, es pasado progresivo. Eso es lo que requiere. Solamente denle lo que pide y ya con eso van a tener prácticamente una calificación aprobatoria y quizás alta. Y de paso, les aseguro que algo se va quedando en su mente a través de quizás pequeñas estructuras. Poquito a poquito nuestra mente va asociando y va identificando. Entonces, les decía, les pide afirmar, negar y preguntar. De eso van sus actividades integradoras, no tiene mayor ciencia. Afirmo, niego y pregunto. Ya sé cómo afirmar. Ya el asesor, ya los videos me mostraron que son sujetos más el was más verbos con ing. Ahora, ¿cómo niego? Pues son sujetos más el was más el not más verbos con ing. Ese es el único detalle a agregar. Es decir, que a cada una de estas expresiones o a cada una de estas oraciones que ya hice previamente, perdón, se regresó mis diapositivas, denme un segundo, voy a moverme hasta donde me quedé, y previamente, aquí está. Mm, listo. Este not que está aquí, digamos que lo voy a quitar y tengo I was playing, ok, esa es una afirmación. Quiero negar esto y seguramente, como les dije, de pronto tenemos en la mente o seguimos pensando que el do not, el doesn't y esa estructura que aprendimos es el único no que existe en inglés. Pues no, no es el único no. Hay más formas de negar en inglés de acuerdo a cada estructura. Bueno, este not es el que voy a colocar después del was. Es como el puentecito entre el was y el verbo con ing. Digo, I was not playing. Me voy a mover para my brother. Digo, my brother was not practicing. Me voy a mover para we. Y digo, we were not dancing. Me voy a mover para Carl and Mark. Carl and Mark were not shopping. Me voy a mover para my sisters. Y digo, my sisters were not skating. Listo. Ahí coloco el not. No tengo mayor ciencia que hacer. No coloco el not antes. No lo puedo colocar. Va después del was. Recuerden que nosotros en español decimos yo no estaba jugando. Ellos en inglés dicen yo estaba no jugando. Mi hermano estaba no practicando. Nosotros estábamos no bailando. Carl y Mark estaban no comprando. Mis hermanas estaban no escribiendo. Lo dicen a la inversa, a diferencia de nosotros. Lo digo porque varios tienden a colocar el not antes y dicen I not was. Eso es en español, así lo decimos nosotros. Yo estaba
Perdón, yo no estaba. Nosotros lo decimos así. Ellos dicen yo estaba no. Tú estabas no. Él estaba no. Nosotros estábamos no. Va a la inversa. ¿Ok? Va invertido. Perfecto. Bueno, seguimos avanzando. Esa es la forma de decir el o de aclarar, de crear negaciones. Formas de crear preguntas. Pues lo único que voy a hacer es mover el was o el where al principio. Eso es todo. Y si yo ya había dicho I was playing, ahora digo was I playing. Si ya había dicho my brother was practicing, ahora digo was my brother practicing. Si ya dije we were dancing, ahora digo were we dancing. Si ya dije Car and Mark were shopping, muevo el were al principio y digo were Car and Mark shopping. Si ya dije my sisters were skating, digo ahora en pregunta were my sisters skating at the arena. Esas formas de hacer preguntas. Aquí están, para que se den cuenta. Les pongo de nuevo los ingredientes aquí enfrente. Moví el was, moví el where al principio. Eso es todo lo que tengo que hacer, todo. Y recuerden, concluyen con una question mark, concluyen con un signo de interrogación. Solamente hay uno en inglés, solamente hay uno. De las 10 personas que vieron tarea, no sé si no vieron el video, una persona volvió a poner dos signos de interrogación. No existen dos en inglés, solamente existe uno. Les expliqué la vez pasada, solamente es para saber cuándo entonar. Por eso es que ellos solamente requieren uno para que dejar en claro que pues están, sobre todo de manera oral, que se está entonando y esa es una pregunta. Solamente requieren uno, el del final. ¿Ok? Bueno, tómalo en cuenta, no hay dos signos de interrogación en inglés, solamente va el signo de interrogación final. De igual manera, los signos de admiración tampoco existen dos, solamente es el final, no hay dos. ¿Ok? Muy bien. Con esto me van dejando en claro si me van entendiendo o no me van entendiendo. Les voy a poner aquí tres ejercicios. Ustedes eligen el que ustedes gusten y manden el que ustedes gusten. Ni siquiera voy a decir tú tienes este, tú tienes el otro, nada de esto. Quiero que se hagan presentes de nueva manera en el chat para yo darme cuenta si sí van entendiendo o si no van entendiendo. ¿Qué van a hacer? Poner en orden alguna de esas oraciones. Vean cuál quieren, la uno, la 2 o la 3, cuál quieren. Pónganla en orden. ¿Qué les pido hacer? Pues quizás una afirmación, quizás una pregunta. Identifiquen qué ingredientes están ahí. Si hay una question mark, esa es una pregunta. Si hay un not, ahí es una negación. Si no está en una question mark, si no está un not, eso es una afirmación. Ordenen. La que ustedes gusten y manden, ordénenla y escríbanla ahí en el chat. Los voy leyendo para yo darme cuenta y también que se quede de evidencia que van avanzando y van siendo partícipes de esta sesión. La que ustedes gusten. Busquen alguna de ellas y ordénenla. Ya les dije cómo, ya les mostré cómo. ¿Qué va al principio? Sujetos. Después de eso, verbo to be. Después de eso, verbos con ing. Y después de eso, el resto de la oración, complementos. ¿Ok? Dirán ustedes, pues es que no sé qué significan alguna de esas palabras. Por ahora no se enfoquen en los significados, sigan lo que ya les dije. Sujetos, verbo to be, verbos con ing. Y el resto veamos qué tan hábiles son, infiriendo quizás significados o orden de algunas de esas palabras. ¿Sale? Perfecto, vamos viendo. Rosa Esther, te escucho, please. Es una afirmación. Es una afirmación. Exactamente. Decimos primero they. De hecho, ya pusieron ahí la respuesta a tus compañeras. Ahorita regreso contigo, Esther. Veamos quién más participa y ahorita ya te doy la correcta. Listo, te escucho. Ahorita te la digo. Quiero ver quién más nos dice algo y ya ahorita te las digo, no te preocupes. Liz, te escucho. Pues, casi. Hay un detalle ahí. Había una palabra que invertirla, ponerla antes, pero iniciaste bien. Nada más las dos últimas hay que invertirlas. Ok. Vamos leyendo, ahorita les voy dando las respuestas. A ver, vamos viendo qué me van colocando por acá. Dice Jordan, I was playing tennis whole Saturday. Thank you, Jordan. Excellent. Liz Ochoa, they were jokes telling. Casi. ¿Dónde está el truco? Lo que les había dicho hace ratito. Sujetos. Si ya tengo claro que they es un sujeto, ese va primero. Si ya tengo claro que el they le corresponde al where, ese va después.
Si ya seguí el orden de estos ingredientes, sé que después del were, después del was, va cualquier verbo que tenga ing. ¿Ya viste lo que hiciste, Liz? ¿Qué tendrá que ir después del were? Cualquier verbo que tenga ing. Cualquiera. Cualquiera que te des cuenta de los que están ahí tienen ing. Ya te diste cuenta. Telling, playing and dancing tienen ing. Esos van después del were, van después del was. ¿Ok? Vamos leyendo sus participaciones y dice Ana, ¿Was I Saturday whole playing tennis? Casi, casi. Recuerda que son afirmaciones, aquí no encuentras ninguna, ni una sola pregunta. No hay ninguna question mark por aquí, ni ninguna de las tres. ¿Con qué inicio cada una de ellas? Con sujetos. Sujetos. Aquí no hay preguntas. Sujetos son los que encabezan. Ya identifiqué sujetos. Empecemos con el primero. Playing tennis whole I was Saturday. ¿Cuál es el sujeto a utilizar? I. Playing no puede ser porque es un verbo con ing. Tennis, pues quizás podría ser un sustantivo de algo, pero no creo, porque estamos aprendiendo por primera cuenta a utilizar pronombres. Por ahora no aplica. Whole se traduce como completo, pues no, no me suena de nada. Was, sé que es el verbo to be, y Saturday es sábado. Bueno, el pronombre a utilizar es I. Ya encontré el pronombre. Después de I, obviamente le toca el was. Después del was tengo playing. Y después de playing digo, I was playing. ¿Qué estaba jugando? Tenis. ¿Cuándo? ¿O cómo? ¿O dónde? Ok, digo, I was playing tennis whole Saturday. Estaba jugando tenis todo el sábado. O estuve jugando tenis. Ambas traducciones aplican. Estuve jugando tenis todo el sábado. I was playing tennis whole Saturday. ¿Ok? I was playing tennis whole Saturday. Jordan, te escucho, Jordan. En el chat, ok, perdón. They were telling jokes. Ok, solamente la R. Me imagino que hay un error de dedo por ahí. Va con una T. Pero el orden está perfecto. Don't worry. Muy bien, movámonos a la número 2. Ya nos las dijo Jordan. Y digo, busco el sujeto. Ese es they. Ya lo tenían la mayoría de ustedes. Busco el verbo to be que le tengo que corresponder o asignar. Es were. Ya me lo pusieron ahí en los ingredientes. Después de were, verbos con ing. They were telling jokes. Telling jokes. Telling. No, no existe la doble L como sonido de Y, como algunos quizás pensaríamos. Decimos telling. Y jokes o jokes se pronuncia jokes. Y digo, they were telling jokes. Ellos estaban diciendo bromas o haciendo bromas o diciendo chistes, quizás, depende del contexto. They were telling jokes, ¿ok? Dice su compañera Ana Karen. And John, okay, Anne and John were dancing at the party. Excellent, ahí está. La número 3, que ya nos las dio su compañera, decimos Anna and John were dancing at the party. Esos dos sujetos más el were más verbos con ing. Vean el orden, que eso es lo que quiero que se den cuenta. Sujetos, I, they, Anna and John. Verbo to be, was, were and were. Verbos con ing, playing, telling and dancing. Y el resto son complementos. Si ustedes logran esto primero, lo primario, I was playing, they were telling, Anna and John were dancing, ya desde ahí ya llevan un gran avance y seguramente en sus actividades integradoras tendrán buena calificación. El resto, los complementos, pues podría terminar siendo un volado que también lo hacen o que tan mal lo hacen. Pero lo primero, ya desde ahí ya llevan un gran avance con esto, ¿ok? Ahora, trucos de pronunciación. Les decía, algunos que me escribieron más bien, me decían que algunas cosas de pronunciación porque se les sigue dificultando la pronunciación, sobre todo de algunas vocales, de algunas consonantes en inglés. Yo les decía que por ahora no se preocuparan tanto en la pronunciación, más bien preocúpense en la fluidez. Es decir, si ustedes, les doy un ejemplo de cuando aprendieron español, escuchen a los niños cómo hablan cuando son pequeñitos. De pronto hablan como merolicos, dirán algunos. Tienen una gran fluidez. En su mente ellos están diciendo algo. No lo pronuncian bien, no son claros o precisos en lo que están diciendo, porque a través de la práctica pues van adquiriendo lo que necesitan en cuanto a sílabas, en cuanto al ritmo y todo lo relacionado con la pronunciación, pero por primera cuenta en su mente ellos están diciendo algo y de pronto hablan no, y algo te dijeron, sabrá Dios qué te dijeron. Bueno, yo lo que me enfoco por primera cuenta para que ustedes vayan avanzando es que tengan la fluidez.
Después de eso, trabajo en su pronunciación para que vayamos haciendo los cortes necesarios, las pausas necesarias, el ritmo necesario. Por ahora, prefiero que se enfoquen en que tengan cierta fluidez y no se detengan, y después nos vamos enfocando en la pronunciación. Pero si desde ya les preocupa la pronunciación, hay detalles o palabras o letras más bien o consonantes de las cuales ustedes pueden enfocarse. Por ejemplo, la R en inglés, les doy un ejemplo rápido con la R. La R en inglés no emerge de donde emerge nuestra R. Ustedes allá en casita hagan una R, por ejemplo, digan Roberto y exagérenlo. Roberto. Esa R, la lengua está atrás de los dientes superiores y está ahí como papaloteando. Roberto. Y esto lo estoy exagerando, ¿ok? Ustedes también pueden hacerlo en casa. Roberto. Esa R, sobre todo en where, y ustedes verán por qué es importante esa R en español emerge ahí. En inglés no sale de ahí la R. Sucede que en inglés la R debemos de hacerla curveando nuestra lengua, como tratando de tocar con la punta de la lengua la campanita que inicia ya en nuestra garganta. Y si ustedes curvean su lengua y la jalan hacia atrás, jalándola como tratando de tocar su campanita de la lengua, de la garganta, perdón, la jalamos y hacemos dirán algunos que parece que están como gritando o ladrando o aullando. Esa de ahí va a salir la R. Y cuando digo Roberto con la lengua curveando, tratando de tocar la garganta, digo Roberto. Roberto. Por eso es que los gringos se escuchan de esa manera. Roberto. Roberto. Y hasta la T emerge de otra posición. Les doy por primera cuenta la R y ya después les daré algunas otras letras para que ustedes vayan trabajándola. ¿Y dónde encuentro la R en estas palabras o estas oraciones que están diciendo? Por ejemplo, en la oración 2, they were. No digo were. Esa sería la R papaloteando. They were, sino curveo mi lengua y digo they were, they were, they were, they were, they were telling jokes, they were telling jokes. ¿Ya lo habían aprendido así en algún otro momento? ¿Les habían dado algo acerca de estas vocales o consonantes a pronunciar? En este caso la R, díganme sí o díganme no en el chat. Y si es que sí, pues ya lo están recordando. Si es que es un no, pues bueno, lo están aprendiendo por primera cuenta. De ahí sale la R, ¿ok? Por eso es que los gringos cuando hablan en español se escucha así, cuando hacen su R. Roberto, Raúl, Rubén, no sé, Ratero. Esa R sale de allá atrás, ¿ok? Por eso suenan así, ¿ok? Perfecto. Bueno, nos quedamos con esa hasta este punto. Bueno, ya vi que algunos lo lograron, algunos no tanto. Vean los videos que les hemos dejado. Ahí van a encontrar toda la información necesaria para que puedan ustedes seguir avanzando. Un profesor colocaba una liga en la lengua, ¿sí? Sí, de hecho. Sobre todo porque yo les decía en alguna otra generación, nuestras posiciones de la lengua son muy diferentes y de todo nuestro sistema fonor son muy diferentes a las del inglés. Algunas son parecidas, por eso podemos imitarlos, pero otras no son parecidas y nos obliga a colocar la lengua en posiciones distintas. Algunos dicen, qué flojera estarme aprendiendo a colocar la lengua entre los dientes, sacar una F y luego mover mi lengua. No, qué flojera, así no se aprende. Y les vuelvo a repetir, obviamente depende de la exposición, del tiempo que ustedes le agreguen o le pongan hacia el idioma. Con 2 horas a la semana o 1 hora hay que estudiarlo, no hay de otra manera. Si tienen muchas horas a la semana, lo podemos adquirir y ustedes mismos a través de tanta práctica y tanto están inmersos, así de manera inconsciente comienzan a adquirirlo. Pero si no, con poquito tiempo le sacamos jugo y hay que hacerlo de manera consciente. ¿Sale? Bueno, les decía yo, vean los videos, por favor, que les dejo en cada semana para que ustedes puedan ir avanzando, ¿ok? Llegamos prácticamente a la parte final de esto y vuelvo a repetir la pregunta que les puse al principio. What were you doing on Monday when I introduced myself on the platform? ¿Qué estaban haciendo el lunes cuando me presenté en la plataforma? Okay. So today we were working with with the past progressive. So the past progressive tense is used to talk about something that was happening in the past time. I mean, something you were doing maybe, and something that it is maybe important to mention. I mean, when you use the present progressive, the past progressive, and I don't know, any kind of tense, so you are doing something in specific with that tense, okay? So you have to try to use the tense
that it is in the question. That is important to remember, all right? Lo más importante de todo esto es, como les decía, el tiempo que sea que ustedes estén empleando, justo con ese, me refiero a las preguntas, justo con ese tienen que responder. No existe ningún otro tiempo para esa respuesta. Y si ustedes colocan otro tiempo para esa respuesta, va a estar incorrecto o por lo menos no va a tener una calificación tan alta. Aquí la pregunta dice, ¿qué estuviste haciendo? Si yo me voy a mi actividad integradora y veo esta pregunta y digo, ¿cómo respondo esto? Ok, el asesor me dijo que identifique primero qué estructura es. Ok, esta semana estuve aprendiendo pasado progresivo y presente progresivo. Voy a ver presente progresivo. Es con is, con are, con am y con verbos con ing. ¿Está el is, are y am? No, no está. No es ese. Voy a ver el otro tiempo. Ah, es pasado progresivo. Se utiliza was, se utiliza were y verbos con ing. Sí está el were. Y sí está un verbo con ing. Es con doing. Se responde con pasado progresivo. Ok, ¿cómo hago oraciones en pasado progresivo? Sujetos más, más was, más were y verbos con ing. Ok, y con eso comienzo a responder. Con eso los estamos evaluando. Ok, les pregunto hasta este punto. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que deseen que les explique? Es tiempo de hacérmelo saber. Si no hay ninguna duda, respóndame por favor para que podamos ir avanzando o concluyendo con nuestra sesión del día de hoy. Gracias. Ana Karen dice que todo claro. Rosa dice que ninguna. Jordan dice que bien. Liz Ochoa dice que nada, gracias. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, para irnos despidiendo, concluyendo esta sesión y que quede grabado su participación y pues irles colocando sus participaciones en la plataforma, tengo una pregunta, ya la leyeron. What were you doing on Monday when I introduced myself on the platform? So now you have to answer that question, okay? So remember, you have to use the past progressive. I mean, you have to talk about yourself and try to create a sentence now using the past progressive tense, all right? So please do it right now. ¿Qué van a hacer? Responden esa pregunta en el chat de manera escrita. Si no la quieren responder en el chat, lo pueden hacer de manera oral, nada más avisándome que van a participar. Escuchamos su respuesta. Y así como me dan su respuesta, les agradezco enormemente haber estado presentes. La siguiente semana hablaremos del pasado simple, ese es prácticamente el titular, además del used to para la siguiente semana. Ya no va a existir el presente ni el pasado progresivo. Vamos ahora con el pasado simple. ¿Ok? Entonces, tiempo de responder y les voy agradeciendo. Ana Karen, please, te escucho. What were you doing on Monday when I introduced myself on the platform? Please, Ana Karen, tell me. Justo esa, la misma que les puse al principio. ¿Qué estaban haciendo el lunes cuando me presenté? Dice Rosa. Yo respondí hace un momento. Perfecto, Rosa. Muchas gracias. Ya lo leí. Gracias, Rosa. Thank you. Jordan dice, I was working. Ana Karen dice, I was in a restaurant with my family. Muy bien, estabas en tu restaurante con tu familia. Eso es pasado simple con verbos de estado. ¿Está bien? Parcialmente. ¿Qué estabas haciendo? No solamente me digas que estabas con alguien, sino qué estabas haciendo. No sé, estabas comiendo. Y ya con eso te puedes retirar tranquilamente. Ahí tienes una respuesta parcial. I was in a restaurant with my family. Ajá, pero ¿qué estabas haciendo? Ah, estaba comiendo, estaba platicando, estaba, no sé, bebiendo, estaba viendo la televisión. ¿Qué estabas haciendo? Eso es lo importante de la respuesta. No dónde estabas o con quién estabas, sino qué estabas haciendo. Puedes decir, estaba comiendo en un restaurante con mi familia. Ah, justo eso. I was in a restaurant eating with my family. Excellent. Y nada más la sintaxis es importante. Dices, I was eating in a restaurant with my family. Sería el orden. Porque si, bueno, después les explico lo importante de la sintaxis, ¿ok? Si movemos un poquito, se cambia el sentido. Digo, I was in a restaurant with my family o eating with my family. Hay algo que tenemos que dejar en claro. Eso lo dejo para la siguiente semana, lo importante de la sintaxis. ¿Ok? Gracias, Ana Karen. Thank you. Se pueden retirar. Muchas gracias. ¿Quién más? Que quede grabado, que el supervisor, que su tutor, que los agentes de Prepa en línea se den cuenta que están siendo partícipes de esto. Ya saben que ellos también hacen observaciones y revisan sus aportes aquí. Y sobre todo cuando ustedes piden extensiones de tiempo y cosas así, por lo menos quieren ver que sean partícipes de este proceso de aprendizaje. Dice Liz, I was cooking. Excellent, Liz. Así, justo. Dice at City, I was with my family watching a movie. Excellent, at City. Thank you. Muy bien.
Pues muchas gracias. Aparentemente creo que ya estamos todos aquí con nuestra participación. Les agradezco mucho. Gracias. Espero haya sido de utilidad esta sesión del día de hoy. La siguiente semana hablamos del pasado simple. Les voy a traer alguna actividad para que puedan ustedes utilizarla ahí desde casa y me vayan dejando en claro que van aprendiendo algo en esta sesión. Thank you. Un placer haberlos tenido por aquí. Nos estamos viendo en algún otro momento. Hasta luego. Bye bye.